Parálisis del sueño, ataques del más allá. El arte de servir. Artículos. Este artículo está creado para saber un poco de las diferentes culturas y creencias respecto al tema de la parálisis del sueño. No está enfocado a dar un veredicto sobre la experiencia, ni dar una explicación final al fenómeno. Este artículo explica un poco de la experiencia y algunos puntos de vista de algunas culturas. Esperamos no generar temor. Te despiertas en mitad de la noche y te encuentras que no puedes moverte ni gritar para pedir ayuda. Apenas eres capaz de respirar, incluso sientes un peso en el pecho. Sientes una presencia junto a la cama, sientes que es negativo, pero lo más preocupante, te sientes impotente para poder reaccionar. Independientemente de la explicación médica, o la teoría paranormal para este fenómeno sorprendentemente común que afecta a miles de personas, no se puede negar que se trata de una experiencia aterradora para quien lo sufre. Parálisis del sueño, fenómeno paranormal. Algunas de las víctimas de esta horrible condición son capaces de convencerse de que la experiencia no era más que un sueño o incluso de una pesadilla terrorífica. Otras personas permanecen convencidas de que han sido atacadas por una entidad sobrenatural. Estos últimos afirman que su agresor es en realidad un fenómeno externo y no de un estado producido por su subconsciente. Sin embargo, como siempre los expertos sobre sueños y psicólogos descartan que esto sea un fenómeno paranormal, explicando que los pensamientos, imágenes y sensaciones liberados del subconsciente de una persona son en última instancia ajena al individuo. Pero la realidad es mucho más compleja, ya que el estado de sueño es un fenómeno que actualmente tiene muchas cuestiones sin respuesta. En todo el mundo, y con el paso del tiempo, los aspectos fisiológicos de la parálisis del sueño han sido y siguen siendo los mismos, independientemente de la raza, la religión o la cultura de la víctima. Son las interpretaciones casi incontables de estos síntomas, que hacen que la parálisis del sueño sea uno de los fenómenos paranormales más temidos. Una breve explicación sobre la parálisis del sueño. Parálisis del sueño. La parálisis del sueño está estrechamente relacionada con la parálisis natural que ocurre en el sueño, REM, en inglés Rapid Eye Movement, o movimiento rápido de los ojos, del estado de sueño. La víctima está totalmente consciente y alerta, sin embargo, el cuerpo permanece paralizado. En este estado, el cerebro es capaz de manifestar unas visiones que son vividas intensamente, sin que el cuerpo no pueda reaccionar. La reacción comprensible a este escenario es el miedo y el pánico, siendo para la víctima una experiencia terriblemente real. Todos los sentidos naturales del individuo permanecen en pleno funcionamiento, es decir, olor, gusto, tacto, oído y la vista, estando estos presentes aumentando el terror. Durante el sueño REM el metabolismo es más lento, el ritmo cardíaco se reduce, como también la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Junto con todo esto viene la parálisis muscular, siendo todas estas un mecanismo de seguridad para evitar lesiones durante el estado de sueño. Con el latido del corazón y la frecuencia respiratoria reducida, la víctima experimentará la sensación de presión en la pared torácica y dificultad para respirar. En este estado natural de miedo y de pánico, la víctima puede sentir una sensación de peso en su pecho. Explicaciones paranormales. Muchos expertos en lo paranormal afirman que algunas personas que experimentan la parálisis del sueño están siendo sometidas por entidades negativas. Ha habido muchos informes sobre extrañas experiencias durante la fase de transición entre el sueño y la vigilia, llamado el estado hipnagógico. Es bien sabido que las visitas se producen durante el sueño, ya que es el momento más desprotegido para nuestro ser y relativamente fácil para un espíritu o entidad comunicarse. Según las experiencias personales, hay espíritus o entidades que optan por el asalto psicológico o físico contra la víctima. Abducciones extraterrestres. La abducción extraterrestre es otra de las posibles teorías a la parálisis del sueño, debido a que muchos informes sobre abducciones por lo general comienza cuando la víctima cae en el sueño, despertándose incapaz de moverse, sintiendo una presencia en la habitación, viendo uno o más seres de pie junto a la cama para despertar con la sensación muy extraña y con vagos recuerdos de lo que realmente pasó. Muchas de estas personas tratan de recordar estas experiencias utilizando la hipnosis. Durante la hipnosis la víctima vuelve al inicio de la parálisis o del secuestro.
La mayoría experimentan recuerdos de haber sido sacado de su dormitorio y llevados a un lugar desconocido. Algunos recuerdan a seres grises con grandes ojos y cuerpos delgados realizándole experimentos. Cuando la víctima despierta, vuelve de nuevo a la cama. Abducciones extraterrestres. La parálisis del sueño y folclore. En muchas sociedades anglosajonas se conoce como la vieja bruja, old hag, donde la víctima por lo general se despierta con una sensación de terror, con dificultad para respirar debido a un peso invisible en el pecho y sin poder moverse. En Fiji la parálisis del sueño se interpreta como un ser poseído por un demonio. En muchos casos el demonio puede ser el espíritu de un difunto pariente que ha vuelto para terminar algo pendiente, o simplemente necesita comunicar una noticia importante para los familiares. En Nigeria, la parálisis del sueño es mucho más común entre los africanos nativos que en la población blanca y con frecuencia se hace referencia en las comunidades africanas como el diablo en la espalda. La parálisis del sueño en la cultura china se conoce como fantasma sobre el cuerpo o fantasma en la cama. En la cultura coreana, la parálisis del sueño se asocia con fantasmas o espíritus que se colocan en la parte superior o presionando el pecho de la víctima. En Camboya, la parálisis del sueño se describe como una persona que está durmiendo y sueña que una o más apariciones fantasmales están cerca. La víctima suele pensar que está despierta, pero incapaz de moverse o emitir sonidos. Explicación médica. La parálisis del sueño se produce cuando no están bien conectados el cuerpo y la mente. ¿Esto qué quiere decir? Durante la fase REM, solemos soñar, mientras que nuestro cuerpo está completamente paralizado, ya que los músculos están extremadamente relajados. La glicina y el GABA son dos químicos que produce el cerebro para conseguir esta parálisis, tal vez para evitar que hagamos lo que en nuestro sueño está pasando. La parálisis del sueño es una intrusión en el REM. Si nos despertamos antes de que finalice, el cuerpo no recupera la función normal sincronizada con la mente. En otras fases del sueño esto no sucede, excepto que ocurra una desconexión inoportuna. Es bueno saber que puede pasar a menudo durante toda tu vida, o tan solo un par de veces. Sin embargo, no es un hecho dañino, solo bastante terrorífico pero sin secuelas para la salud. ¿Por qué se tienen alucinaciones? En el caso de aquellos que ven una presencia, se puede deber a una baja actividad sensorial y una alta actividad de la amígdala cerebral. La dificultad para respirar se debe a la parálisis muscular. Y por último, las experiencias extracorporales están asociadas con un fallo en las estructuras del cerebro conocidas como núcleos vestibulares que coordinan los movimientos del cuerpo. Creencias culturales. En la cultura vietnamita, la parálisis del sueño significa que la víctima es sujetada por un fantasma o por una sombra. En Islandia, la cultura popular de la parálisis del sueño se cree que un duende o súcubo, normalmente una mujer, causa las pesadillas. Otras culturas europeas tienen variantes del mismo folclore pero con diferentes nombres. En México se cree que la parálisis del sueño es causada por el espíritu de una persona muerta. Este fantasma en particular, se acuesta sobre el cuerpo de la víctima para dormir, sin permitir a la víctima moverse. A tener en cuenta. Es importante apuntar que si una persona tiene la experiencia de la parálisis del sueño, lo primero es averiguar todos los detalles acerca de la historia médica de la misma persona, trastornos en el sueño, el estilo de vida, etc. Una de las preguntas que hay que hacernos es si la parálisis del sueño se ha iniciado antes o después de sus experiencias. También hay que saber cuántos episodios de la parálisis del sueño se han experimentado, cuándo empezaron y si alguien de la familia o amigos han sufrido el mismo fenómeno. En muchas ocasiones la parálisis del sueño puede tener una explicación médica, pero en otros muchos casos la parálisis no tiene explicación científica, siendo lo desconocido nuestra peor pesadilla. Pregunta sobre el tema en nuestro video y te orientaremos al respecto. Artículos. El arte de servir. Suscríbete.